Llega el momento de hablar de economía y hoy traemos un tema de actualidad. Si han visto las noticias, han leído el periódico, habrán leído que el banco BBVA ha hecho una OPA hostil al Banco Sabadell. Para aclararnos qué significa todo esto y cómo nos afecta a nosotros, tenemos hoy a Carlos Trullén, nuestro experto en economía. Bienvenido. Un placer estar aquí, muchas gracias. Bueno, la OPA hostil, que lo hemos leído todos y nos hemos quedado un poco así. Yo recuerdo otra OPA hostil que hubo que también fue muy famosa, pero no vamos a hablar de esa. Vamos a centrarnos primero en esta. ¿Qué es eso de la OPA hostil? OPA hostil, de entrada, es un término que nos encanta escuchar. O sea, es un término muy atractivo cuando lees en los titulares OPA hostil, que normalmente se producen evidentemente entre empresas. A ver, OPA, de entrada, son siglas que significan oferta pública de acciones. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, el BBVA ha lanzado una OPA que se puede considerar hostil sobre el Sabadell, sobre el Banco Sabadell. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere comprar sus acciones. Al final se reduce en esto. Sabemos que las empresas que cotizan en bolsa se dividen en partes muy pequeñas que se llaman acciones y que tú, de forma particular, puedes comprar o vender. De hecho, esto lo hemos hablado muchas veces cuando tratamos temas de planificación financiera, porque las acciones de las empresas constituyen lo que se llama renta variable, a la hora de invertir en renta variable. Entonces, Banco Sabadell tiene un número de acciones y cada acción es dueño de una persona o varias personas tienen muchas acciones. BBVA lo que quiere es hacerse con el Banco Sabadell. En realidad esto significa este término de OPA hostil. Y no es algo nuevo, realmente viene de lejos, porque esto hay que entender que en 2020 ya trató BBVA de comprar el Banco Sabadell y en aquel momento estuvo negociando con el Consejo de Administración y no llegó a buen puerto la negociación. Hace una semana volvió a salir la noticia de que BBVA quería fusionarse con el Banco Sabadell. Estamos hablando del tercer y cuarto banco más grande de España. Es decir, por eso está montando tanto revuelo, porque al final estamos hablando de bancos muy importantes. De hecho, si realmente terminan fusionándose, se crearía el segundo banco más grande de España y el tercero más grande de Europa. Es decir, estamos hablando de un monstruo bastante grande. ¿Qué hizo hace una semana el BBVA? Decirle al Consejo de Administración del Banco Sabadell, oye, que nos vamos a fusionar. Pero en realidad el término no era fusión, el término era compra, porque lo que estaba proponiendo el BBVA es un intercambio de acciones. Le dijo al Consejo de Administración, mira, te vamos a dar una acción de BBVA por cada 4,83 acciones del Banco Sabadell. Y así todas las acciones del Banco Sabadell se convierten en acciones del BBVA, por lo tanto eso es una compra en toda regla, pero también a cambio te vamos a dejar que mantengas tu marca en determinados territorios, porque el Banco Sabadell al final tiene una implantación muy importante en Cataluña y un poquito menos en Valencia, y te vamos a dejar que entres en 3 puestos del Consejo de Administración, pero en puestos no ejecutivos, que no puedas decidir demasiado. Esa fue la oferta que lanzó el BBVA al Banco Sabadell hace apenas una semana. El Banco Sabadell, el Consejo de Administración, se reunió. A ver, todo parece que fue sorprendente, pero en realidad poco a poco se va sabiendo que llevaban un año negociando. Lo que pasa es que hubo una filtración, salió en prensa y entonces tuvieron que montar un poquito el circo de que te informamos ahora. Pero llevaban ya un año negociando, insisto, en 2020 ya estaban hablando. El Consejo de Administración del Banco Sabadell se reunió y dijo que nanay, que no aceptaban. ¿Por qué? Porque al final el Consejo de Administración tiene un plan estratégico para lo que es el Banco Sabadell, tienen unos proyectos de futuro, tienen una forma de gestionar el banco que no coincide evidentemente con BBVA, que es otra entidad completamente distinta con un Consejo de Administración diferente. Entonces, diluir lo que es el Banco Sabadell en BBVA es dejar todo lo que significa para convertirse en BBVA, aunque te dejen parte de marca y parte de presencia en el Consejo de Administración, es comprarlo. Y bueno, han decidido que no se dejan comprar. Pero claro, eso de no dejarte comprar, realmente cuando alguien tiene el dinero, puede acabar comprándote. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que el Banco Sabadell no es del Consejo de Administración, es de todos sus accionistas. Claro. Todos los accionistas son dueños del Banco Sabadell. ¿Qué ha hecho BBVA? Pues decir, vale, pues si por el Consejo de Administración no puedo llegar a ningún acuerdo, voy directamente a los dueños del Banco Sabadell,
que son los accionistas. Y lo que ha propuesto es una compra de acciones. Y además en los mismos términos. Se ha dirigido a los accionistas del Banco Sabadell y les ha dicho: dadme 4,83 acciones vuestras y yo os doy una acción de BBVA. Y ya está. Eso es una OPA hostil. De hecho, cuando se denomina hostil... Eso es lo que te iba a preguntar. Claro, todo esto era en la vuelta hasta definir lo que es una OPA hostil. Una OPA es una oferta de compra y es hostil cuando dejas de lado al Consejo de Administración y te vas directamente a los accionistas. Entonces es un término muy rimbombante, muy llamativo, que parece que se hacen cosas ahí a las malas, ¿verdad? Hostil suena que a las malas, pero en realidad es: mira, tengo el dinero, te quiero comprar. ¿Me vendes tus acciones? Eso se lo dice BBVA a todos los accionistas del Banco Sabadell. Y que es hostil solamente para el Consejo de Administración, porque realmente dice: no me importa lo que digas, voy a ir directamente a los dueños. Porque para los dueños no es nada hostil, porque si aceptan el cambio ganan un 18% del valor de lo que tienen invertido, porque con este canje y teniendo en cuenta la cotización en bolsa, más o menos ganarían un 18%, es decir, que es una oferta atractiva de cara a los accionistas, al menos en el corto plazo. Y eso, en definitiva, es una OPA hostil y en ese momento estamos ahora. El BBVA ha lanzado esa OPA hostil y los accionistas del Banco Sabadell tendrán que responder. Claro, y si me imagino que habrá una institución superior, ¿no?, que también controle un poco, termine de aprobar esta compraventa, o ¿quién es el que tiene la última palabra aquí? Sí, aquí hay muchas últimas palabras, por así decirlo. Claro, o sea, la primera última palabra la tienen los accionistas, que si no quieren vender, pues no se va a producir OPA hostil, porque además está condicionada, evidentemente, esa oferta de una acción por 4,83 está condicionada a que BBVA adquiera la mitad más una de las acciones, es decir, que se convierta en dueño del Banco Sabadell. Si la mitad más uno de los accionistas no quieren vender, no hay OPA hostil. Esa es la primera de las últimas palabras. Pero claro, hay más entes involucrados, porque al final estamos hablando de bancos que tratan temas financieros y es importante, y estamos hablando del tercer y del cuarto banco más importante de España, más grande. Y ahí tiene mucho que decir la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que todo esté en regla, y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, porque estamos hablando de congregar en un mismo banco mucha actividad. O sea, sería el tercero y el cuarto lo juntas y formas el segundo. Claro, la competencia, sabemos que la competencia es sana en nuestro sistema capitalista porque luchan, en este caso unos bancos con otros, por atraer el dinero de los clientes y luchan mejorando las ofertas. Es decir, para las personas, para los particulares que utilizamos bancos para nuestros servicios financieros, es bueno que haya competencia, es bueno que haya muchos bancos interesados en que yo me convierta en su cliente, porque así las ofertas en cuanto a remuneración de depósitos, en cuanto a cuentas remuneradas, en cuanto a todo tipo, hipotecas, etcétera, son mucho mejores, porque evidentemente tienen que atraer a clientes. Ese es el negocio de los bancos. Cuanto menor competencia hay, ahí ya se empieza a poner en duda que realmente estén ofreciendo un buen servicio. Y si lo llevamos al caso extremo, hablaríamos de monopolio. Claro. Siempre que hay un monopolio, el consumidor pierde muchísima libertad porque no tiene opción de elegir. Por lo tanto, la Comisión del Mercado de la Competencia también tiene que decidir ahí. Y, por supuesto, al final el Ministerio y el Gobierno de España influye porque tiene que controlar que realmente esa fusión no ponga en riesgo precisamente lo que estamos hablando de la competencia. Y de hecho también tiene algo que decir incluso en Reino Unido, el tribunal allí equivalente a la Comisión del Mercado Nacional de Valores, porque Banco Sabadell también tiene una filial allí. Es decir, que hay muchas últimas palabras hasta que al final esto se concrete o no. Y si se concreta, no será antes de 2025 mediados, prácticamente. Es decir, es un proceso largo que evidentemente pasa por muchísimos filtros porque es algo pues realmente importante. Claro. Si al final se llevase a cabo y se comprase el Sabadell por parte del BBVA, se convertiría en este megabanco. Eso has mencionado que para los consumidores no sería muy buena noticia. Claro, para los consumidores, por el tema de la competencia, en principio disminuiría la oferta que tenemos en el mercado. Tendríamos menos opciones disponibles, pero incluso para los clientes en concreto del Banco Sabadell o de la zona donde tiene más influencia el Banco Sabadell, en Cataluña, en Valencia, etcétera, también podría ser un paso atrás, porque Banco Sabadell opera fundamentalmente en esa zona. Sus servicios, sus ofertas están especialmente pensadas en ese territorio. Siempre cualquier empresa tiene que pensar en el público objetivo al que se dirige.
Cuando ese banco deja de estar centrado en ese territorio y se diluye en el BBVA, que tiene un territorio más amplio, digamos que sus productos, sus características, lo normal es que estén menos especialmente diseñadas para el territorio, que se pierda contacto con el territorio. Esto es lo típico. Es mucho más fácil que atinen con lo que necesita un cliente de Sabadell o de Barcelona, alguien que vive en Sabadell o en Barcelona, que atine a alguien que vive en Madrid o que vive en Londres. Es mucho más fácil por la cercanía al territorio. Por lo tanto, los propios clientes del Sabadell quizá perdiesen algo. Claro. Pero lo que casi seguro perderían serían los empleados del Banco Sabadell, porque es una integración en toda regla, es una compra en toda regla, y siempre que se produce una integración de estas características, pues al final hay una reestructuración. Y si hay que cerrar una oficina porque no sale rentable, pues probablemente antes se cierre la ex oficina del Banco Sabadell que la del BBVA. ¿Por qué? Porque al final los que mandan siguen siendo los consejos de administración de BBVA. Por lo tanto, tendría un impacto especialmente en el territorio donde opera el Banco Sabadell, un impacto a nivel global de España, porque perderíamos capacidad de elección, y un impacto para los empleados propiamente del Banco Sabadell, pues que tendrían que sufrir una reestructuración, además de, esto ya es a nivel tecnológico, cambios de sistemas, operativas, etcétera. Explícanos también, Ibercaja, ¿qué juega en todo esto? ¿Cómo se podría ver afectada y si su futuro estaría en peligro? Bueno, esto es muy difícil de decir, realmente no lo sabemos. Pero voy a dejar un dato encima de la mesa. Ibercaja es 4 veces más pequeña que el Banco Sabadell. 4 veces más pequeña. A nosotros nos parece muy grande y es una empresa muy grande y muy potente, pero en realidad es el 10º banco de España en cuanto a volumen de activos. Insisto, 4 veces más pequeña que Banco Sabadell. Si Banco Sabadell de la noche a la mañana se ha visto, que ya sabemos que no es de la noche a la mañana porque llevan hablando años, pero de la noche a la mañana se ha visto sorprendido porque BBVA lo quiere comprar y puede llegar a hacerlo, pues Ibercaja, que es 4 veces más pequeña, no lo sabemos. Ojalá no. ¿Por qué? Por todo esto que hemos comentado. Al final Ibercaja lleva muchos años trabajando en el territorio aragonés, tiene una obra social magnífica, trabaja mucho el territorio, el contacto directo con las personas, tenemos muchas oficinas, se perdería algo de ese contacto directo y además perderíamos también capacidad de elección. Al final se está tendiendo mucho en todos los sectores, pero también en el sector bancario, a la consolidación, es decir, a crear bancos cada vez más grandes. Hay gente que piensa que esto es mejor porque un banco grande es más fácil de controlar por las autoridades regulatorias y es más difícil que quiebre. Bueno, hemos visto bancos grandes quebrar y de hecho hace poco el Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, que en Suiza los bancos son grandes, lo tuvo que comprar UBS porque se iba a la quiebra directamente. Entonces, los bancos grandes también quiebran, no solo los pequeños y los medianos. Esta es una discusión que no tiene una solución clara. ¿Qué le pasará a Ibercaja? No lo sabemos. Además, Ibercaja en su reciente plan estratégico también de momento ha decidido no salir a bolsa, no cotizar en bolsa. Bueno, eso no es óbice para que la puedan comprar o no, pero bueno, no forma parte de su plan estratégico el fusionarse aparentemente con otro banco. Pero si aparece un pez más grande, pues será difícil resistirse, pero al final estas cosas, pues nadie sabe lo que va a pasar, hay muchas conversaciones en la sombra y lo importante, que quizás es lo que más nos preocupa, de cara a los clientes particulares, a los ahorradores, a los inversores, pues lo mejor es que cuanta más oferta, más oportunidades tengamos de escoger. Y esto lo hemos visto muy claramente estos últimos meses, porque hemos tenido muy poca oferta de remuneración en los depósitos. Por ejemplo, que esto lo hemos hablado alguna vez, los tipos de interés han subido mucho y los bancos españoles han puesto su rentabilidad en los depósitos entre el 2,5 y el 3, mientras que otros bancos europeos están en el 4 o en el 5. ¿Por qué ha sido eso? Por falta de competencia. Si algún banco potente se hubiese lanzado a remunerar los depósitos, pues todos los demás hubiesen tenido que ir detrás. Cuanto menos bancos hay, menos probabilidades, por ejemplo, de que estas cosas sucedan. Por lo tanto, a nosotros nos conviene que se mantengan en un tamaño mediano, más o menos, que es el tamaño que puede tener Ibercaja. Pues Carlos Trullén, muchas gracias por habernos explicado esta OPA, que es una oferta para comprar las acciones. Es hostil porque ya han pasado de los jefes del comité y ahora está esa pelota en manos de los accionistas, pero muchos actores implicados, esa existencia de megabancos no nos conviene mucho como consumidores y seguiremos pendientes de lo que ocurre con esta OPA. Muchas gracias. Muchas gracias.